Ah, ok, ya se está grabando. Bueno, pues buenos días. Pues ahora sí que llegamos a la recta final de nuestro semestre. Esta actividad que, como les repito, estaba programada desde el principio. Si ustedes revisan su programa que les entregué al principio del semestre, ahí venía señalada la actividad. Entonces, no es una actividad que se haya inventado de último momento. Estaban programados 2 coloquios, uno para ver sus avances, otro para ver su versión casi final, para hacerles sugerencias a esta versión para que puedan entregar ustedes un mejor trabajo. Y es una actividad que obviamente es importante y que obviamente tiene que ver con su calificación. Así que bajo advertencia no hay engaño. Los que están aquí, pues evidentemente están cumpliendo con todo, y los que no están aquí, porque además se les avisó, bueno, en el caso de Beto, de Jessica y de ellos, la verdad, ahí sí se me fue enviarles el programa, pero pues bueno, más o menos sabían que iba a ser como el coloquio anterior, en el que iba por orden de lista, pero los demás de quinto estaban avisados, les envié el programa con tiempo. Entonces no hay excusa ni hay pretexto para no presentar o presentarse en el coloquio. En el caso de Sandra Berenice, que se comunicó conmigo, me dijo que ella tenía un conflicto, que tenía una cuestión personal. Yo le dije que no había ningún problema, pero que era su calificación y que ella lo tuviera en consideración eso. Y asimismo se lo comunico a los demás, pues a los que están aquí presentes y a los que si después se dignan a vernos. Entonces, pues nada más eso, que quede claro, ¿no? Que el coloquio no es una actividad fuera de lugar o que no se planeó, no es una actividad que importa, es una actividad que cuenta y es una actividad que obviamente tiene la intención de mejorar ese trabajo final. Por último, bueno, pues les voy a repetir el formato. Son 10 minutos, hasta 10 minutos, para que el expositor presente lo que son sus avances, lo que considere más importante. Ya sabrá si lee el documento, si nos presenta el documento, pero tiene hasta 10 minutos para explicarnos y señalarnos qué es lo que lleva, qué es lo que considera relevante que mostrarnos, y después 5 minutos en los que yo podré opinar respecto al trabajo, y al final, que creo que vamos a tener tiempo, al final la idea sería que todos los demás compartan o pregunten o comenten el trabajo de sus compañeros. Por eso es importante también que estén aquí los que no están considerados el día de hoy, o los que no les toca exponer el día de hoy. Por último, recuerden, este ejercicio es un ejercicio académico, es un ejercicio muy parecido a como se hace generalmente en toda licenciatura, posgrado, presentar avances, presentar lo que llevamos avanzado de nuestra investigación. Y nada más quiero reiterar, esto se hace dentro de un marco académico, de respeto, de eso, de profesionalismo. Todos los comentarios que se hagan, tanto de mi parte como de su parte, se deben de realizar en un marco de respeto, en un marco de búsqueda de compartir o de dialogar académicamente, y no tiene ningún tipo de intencionalidad personal para descalificar o para calificar a alguien más. Simplemente vamos a comentar y a dialogar sobre el trabajo que han realizado y que nos están presentando el día de hoy. Así que, dicho lo anterior, pues bueno, Yari, son las 10:16, tendrías hasta las 10:26 para poder platicarnos lo que tú consideres más importante de tu avance de investigación. ¿Estamos? ¿Ok? Sí, estamos. No sé si ya se está viendo tu pantalla, creo que sí, ¿verdad? Sí, no sé si Los le, demás, le hago más zoom para que alcancen a ver o si así está bien. pues por mí creo que sí podría estar bien un poquito más de zoom.
Ahora sí. Bueno, pues el título que creo que ya se va a quedar va a ser el de Feminidad y Narcocultura en el México actual. Se me olvidó mencionar que tengo también aquí al lado el PDF que nos mandaste, los lineamientos de historia cultural, y me voy a ir intentando basar como en ese orden para ir explicando. Pues bueno, ya saben, mi tema va a ser lo de la narcocultura, las buchanas y todo esto. Mientras estuve avanzando entre estos días, ya agregué nuevas fuentes de información, que van a ser algunos videos musicales que me parece que van a contribuir a esto de la narcoestética. Mi pregunta que ya decidí que va a guiar el trabajo, por aquí lo tengo en la introducción, es el de por qué entran las mujeres a la narcocultura. También ya planteé una hipótesis, me permito leérselos. La hipótesis por comprobar entonces es que son, por una parte, mujeres con fuertes carencias económicas, con sed de obtener el poder que se anhela, desean salir de la pobreza al coste de humillarse ante el hombre opresor. Por otro lado, se encuentran las mujeres que nacieron en cuna de narco, por ende se ven obligadas a seguir con el negocio de la familia. Aquí aún tengo pues marcados las preguntas y los objetivos, simplemente ahorita para poder seguirme guiando mientras esté realizando pues el texto. Yo me decidí por ir por una estructura clásica, es decir, introducción, desarrollo, conclusión, pero tengo ya claro por ahorita tengo 5 apartados que quiero pues explorar, que es primeramente el contexto histórico, espacio y tiempo, y mientras estuve haciendo el estado de la cuestión, pues me di cuenta que necesito hacer énfasis desde el 2016, cuando llega a la presidencia Felipe Calderón, ya que es él quien declara la guerra contra el crimen organizado. Entonces necesito también apoyarme un poco ahí para dar un contexto. Mi segundo apartado va a ser cómo se ve una buchona, que es con apoyo de las fotografías en redes sociales, más aparte los videos musicales, que creo que pueden también mostrar mucho en ese sentido. Un tercer apartado, ahora bien, ¿por qué nace una buchona? Es decir, tal vez aquí podría profundizar un poco más en mi hipótesis y ver si se está comprobando. Mi cuarto apartado lo decidí que va a ser casos importantes de mujeres en el narcomundo. Quisiera resaltar, tengo ahorita en mente 2 casos de mujeres, un poquito una que es más bien que está inserta en el mundo del narcocorrido, pero me parece que a lo que he estado leyendo es una mujer que marcó mucho cómo se ve una buchona, y estuve viendo algunos videos musicales y me parece que sí cumple muy bien con lo que tengo pues pensado de mis hipótesis. Y como último apartado, el de mediatización de la narcocultura, es decir, pues cómo las redes sociales promueven todavía más esta ostentosa vida que tienen, la vida lujosa con pues mucha riqueza, etcétera. Y pues ahí están mis referencias de una vez. Pero creo que sí, por ahorita lo que he estado trabajando mucho es el estado de la cuestión. Em, Creo que, pues sí, el estado de la cuestión aquí está. He estado viendo mucho ya, ¿cómo decirlo?, afirmación a mi hipótesis. Y sí tengo algunas preguntas, como acabo de hacer algunos avances, tengo algunas preguntas, pero me parece que más bien hasta el final puedo preguntar sobre ello. En ese caso, pues creo que por ahorita sería todo. Aún estoy pues haciendo mis lecturas, aún contribuyendo al estado de la cuestión, pero por ahorita estoy aún juntando algunos documentos de información, y pues creo que sería entonces todo por mi parte. Ok, de entrada, Yari, veo un avance muy, muy, muy importante. Digo, para el momento y que todavía falta algunas semanas para poder darle continuidad a este ensayo, veo un avance
muy importante. Me parece un buen acierto lo del título, Feminidad y Narcocultura en el México Actual. Bueno, quizás porque estoy pensando muy académicamente, pero creo que podría a lo mejor el título nada más incluir esta cuestión que tiene que ver un poco como con lo visual, pues porque quieres observar esto que me llamó la atención, dos cosas que están muy bien concretadas. Uno es una fuente de información que sean los videos musicales, estoy de acuerdo, es parte. Y otra, este concepto de narcoestética. Me parece que hay una característica muy importante en este mundo o en esta, pues sí, cultura, subcultura, como se le quiera llamar, en la que se le da mucha importancia a eso, a la vestimenta, al arreglo personal, al tipo de arreglo de estas mujeres que están involucradas en esto. Y me parece que ese concepto puede ser muy interesante para que lo desarrolles y no sé si incluirlo de alguna forma en el título, porque de cierta forma lo vas a tratar un poco en tu ensayo, aunque no está del todo señalado en el ensayo. Celebro lo de la pregunta, me parece que está bien la pregunta. Es una pregunta, digamos, muy general, pero que permite reflexionar, ¿no? ¿Por qué entran estas mujeres a la narcocultura o a este tipo pues sí, de manifestación cultural? Y me parece que la hipótesis, aunque es tentativa todavía, te puede dar mucho material o te puede dar mucho para escribir. No sé si podemos regresar a ese apartado en donde tienes planteada tu pregunta y en donde tienes planteada esta, pues sí, esta hipótesis. Alcancé nada más a notar que decías que tienes como dos posibilidades, ¿no? Una en la que que son mujeres con carencias económicas, que por las circunstancias entran a, pues a este mundo, y otras que, pues bueno, se desarrollaron dentro de esta práctica o dentro de esta subcultura o como se le quiera llamar. Y me parece que está muy bien identificado esto. Voy a volver a este punto cuando hable de tu estructura. Me voy a ir en orden así como tú lo mencionaste. Porque me parece que esta hipótesis es pertinente, pero lo que yo, digamos, tendría como sugerencia, o más bien, eso sí te lo preguntaría, sería una pregunta directa, ¿cómo responder estas dos preguntas? Se perdió tu presentación. ¿Cómo responder esta pregunta y cómo responder estas dos inquietudes de perfiles que tú observas a través nada más de la narcoestética o de los videoclips, o a través de esta estructura? Bueno, en la estructura sí lo dices, creo que sí está presente, pero por lo menos ahorita me da la impresión que es más, bueno, me da la impresión, tú nos explicarás, que esto lleva más un análisis visual de la estética, de cómo están los videos, de cómo son estas mujeres, pero que de cierta forma eso no sé si logre responder a tu pregunta, o sea, ¿por qué entran a la narcocultura? Y responder a esta hipótesis tentativa, que unas son porque, pues, por las carencias económicas y encuentran en ese mundo una posibilidad de tener lo que no han tenido, además de poder, lujos, etcétera, y otras porque, pues ahora sí que es por herencia familiar, que me parecen pertinentes y me parece pertinente la pregunta, pero al menos así como nos platicaste cómo estás en este momento abordando el estudio, me parece que no corresponde uno con lo otro, ¿va? A ver, podemos ver los objetivos.
Por favor. Ok, abarcar la transformación hasta ahí, abarcar la transformación que ha atestiguado la mujer en el mundo de la narcocultura. Ok, ese me parece que es un objetivo no muy claro, o sea, abarcar la transformación que ha atestiguado, ¿para qué? Después, esto sí, analizar cómo es percibida, y en el cómo falta un acento, cómo es percibida la mujer en la narcocultura. Ok, me parece que es un buen objetivo. Explicar los factores que llevan a la mujer al narcotráfico también es un buen objetivo. Describir cuál, ahí también en el cual falta un acento en la, cuál es la concepción de una buchona en el contexto social actual. Ok, también. Describir la construcción social de género, de acuerdo, también me parece que puede ser un buen objetivo, que me parece se puede unir al anterior, lograr identificar y describir la estética de una buchona, o sea, también. Son buenos objetivos, ¿no? Yo lo que te pregunto y te sugiero es que tengas en cuenta que esos objetivos deben de estar también un poco desarrollados en la estructura que más o menos lo están, pero que de cierta forma tu pregunta central va sobre explicar por qué la mujer entra pues a este mundo, ¿no? A esa realidad. Aunque vuelvo a insistir, me parece que tienes más identificado la parte esta estética, la parte visual, ¿no? Pero bueno, eso es, creo que tendrías que trabajar en eso, ¿ok? Ahora, podemos bajar un poquitín a esta parte de tus apartados, valga la redundancia, parte y apartados, ok. De hecho, en la parte de, ándale, ahí, la estructura, ok, los apartados. Me parece un gran acierto y estoy totalmente claro que el contexto, aunque obviamente el contexto del narcotráfico en el país lo podamos llevar más lejos, podamos llevar, si quieres, hasta principios del siglo XX y todo esto, me parece que este concepto de narcocultura se puede identificar muy bien en el Calderonato. Sí, quizás un poquito antes con Fox, etcétera, pero es en realidad con Calderón y en el marco de su dichosa guerra contra el narcotráfico, en donde va a empezar a hablarse más y más y más de esta dichosa narcocultura, pues, ¿no? Y en donde sí hay un cambio un poco en las estéticas, en donde hay un cambio en las formas de procedimiento, además obviamente de la violencia. Y también obviamente tiene que ver con un cambio un poco tecnológico, pues, ¿no? O sea, primero en la música de narcocorrido empieza a tocar más abiertamente el tema, en el cine se empieza a desarrollar más esta estética, aunque la podemos identificar por lo menos desde los años 70, ¿no? Con estos grupos de narcocorrido, de los Tigres del Norte, las películas estas bueno, esas películas de los Almada, etcétera. Pero me parece que identificas muy bien el contexto, es con el periodo de Felipe Calderón. Entonces, me parece que está bien eso. Ahora, si te fijas, Yari, o sea, tu siguiente apartado es cómo se ve una buchona, es decir, es la parte como estética, ¿no? Explicarla, cómo se ven en los videos, etcétera. ¿Por qué nace una buchona? Me parece que ese sí podría responder en ese apartado, responder tu pregunta. Pero después, tus otros dos apartados ya otra vez no tienen tanto que ver con cómo y por qué nace una buchona, sino más bien como explicar esto que tiene que ver con cómo se involucran en el narcomundo, esta onda de la narcoestética. Y después, bueno, tu apartado de mediatización de la narcocultura. Yo pienso que si es nada más hablar de cómo se mediatiza la narcocultura, no debería de ser el último apartado, debería de ser quizás después del contexto histórico. Pero si ya quieres ver cómo hay una mediatización de la feminidad en la narcocultura, probablemente sí sea el último apartado. Y ahí, bueno, nos pones tú, quizás, bueno, nos dices que vas
a utilizar dos ejemplos o dos casos, pero por aquí estaba pensando en la idea esta de la dichosa novela de la Reina del Sur o la Reina del Pacífico, una cosa así se llamaba, de este personaje que después hicieron una serie, ¿no? Entonces, yo, digamos, mi aportación y para cerrar, me parece que hay un, como lo vuelvo a decir, un buen avance, pero creo que a esta estructura todavía podría como que ajustársela. Es decir, vuelvo a insistir, lo de la mediatización, si nada más es hablar de cómo los medios de comunicación, llámese cine, llámese música, llámese videoclips, llámese literatura, llámese programas de televisión, llámese televisión, o sea, impulsaron o ayudaron a configurar esta onda de la narcocultura, si es el tema general, tiene que ir después del contexto histórico. O sea, ¿para qué cerrar con un tema que más bien explica el fenómeno? ¿Sí? Pero si ya es específicamente sobre cómo los medios de comunicación ayudaron o terminaron por configurar esa, digamos, ese estereotipo de la buchona de la narcocultura en los medios de comunicación, entonces sí me parece que sería un buen apartado de cierre. Eso te lo dejo a tu consideración. ¿Sí? Yo por último quiero reconocer que hay un avance, que hay se nota un esfuerzo, se nota un trabajo y veo con muy buena pinta que esto pueda ser un muy buen trabajo, un muy buen ensayo final. De mi parte sería todo. No sé si tengas algo que responder en este momento, Yari. Te quedarían un par de minutos. Muchas gracias. Intento pues ser breve un poco de lo que me estabas comentando. Y en efecto, ahorita no me había planteado que estoy más bien trabajando en lo visual y mi pregunta como que no tiene mucha congruencia con los apartados, pero también ahorita pues me parece que en lo de casos importantes de mujeres en el narcomundo, yo lo que tengo pensado aún hacer es en efecto hablar un poco de ejemplos pues reales y hablar un poco de por qué ellas entraron al narcomundo y siento que eso también aún más puede contribuir a, pues, a la pregunta, si es que me decido que ese va a ser el que va a guiar el ensayo. Y al respecto de la mediatización de la narcocultura, creo que en el estado de la cuestión, una de las últimas cosas que estuve apuntando por ahí es en efecto esto de las novelas de La Reina del Sur o Las Muñecas de la Mafia, que fue otra serie, pero creo que sí me voy a ir más por cómo lo mencionabas, de cómo los medios de comunicación terminan por configurar y también, pues ahorita estoy en una pequeña lluvia de ideas de que también ahí puedo insertar aún más las redes sociales y aún más mencionar cómo hay mujeres de narcotráfico que que también lo ven como un mercado, pero no sé si eso ya sea otro apartado. Y sí, también quiero mencionar un poco, si me da lugar, lo de los narcocorridos, porque me parece que eso también es una mediatización. Entonces es más o menos lo que ahí está. Obviamente me parece que con aún más que trabaje el estado la cuestión me va a quedar todavía más claro, pero sí tomaré en consideración los comentarios y pues voy a ver cómo lo puedo agregar aún más pues en la pregunta de investigación. Dos cosas, digo, hay tiempo, o sea, creo que nada más vamos a tener tu participación hoy, Yari y Jessica, entonces creo que hay tiempo. Una, no es que la pregunta esté mal, o sea, tu pregunta y tu hipótesis me parece que son buenas para el ensayo, pues nada más es una toma de decisión o le amplías un poco más en tu apartado y le das más fuerza en tu apartado por qué nace una buchona, es decir, hasta yo a lo mejor invertiría un poquitín la estructura, primero el contexto histórico, después la mediatización de la narcocultura, cómo se ve una buchona, casos importantes de estas mujeres y después, ahora sí, llegar al apartado final, donde explicas tu apuesta, ¿no? ¿Por qué nace una buchona? Pues, ¿no?
Después de que nos hablaste de la mediatización, de cuáles son sus características, de cuáles son los ejemplos importantes. Es una cuestión de estructura. ¿Sí me explico, Yari? O sea, no es que la pregunta esté mal, no es que la pregunta la tengas que cambiar, es una cuestión de cómo nuestra pregunta, si esa es la que va a guiar todo el ensayo, pues entonces no está presente en la estructura del texto. O bien, si realmente de manera un poco inconsciente lo que te interesa es explicar esta cuestión visual de la mano de por qué nace o cómo nace, pues entonces agrégala en la pregunta, ¿no? O sea, cómo nacen y cómo se representan en los medios de comunicación las mujeres del narco. Y órale, tienes una pregunta más compleja, obviamente la hipótesis va a tener que incluir también cómo se representan, ¿sí? Pero entonces ya tu estructura más o menos funcionaría más, ¿sí? O sea, tu estructura tendría más lógica. Eso te lo dejo a tu consideración. Yo nada más estoy dando sugerencias por la experiencia que tengo en cómo estructurar un trabajo. Y por último, por supuesto que lo de las redes sociales creo que en algún momento lo tendrías que tocar. No sé si en el último apartado, no sé si en las conclusiones, porque finalmente sí hay muchas chavas que están inmersas en esto, que utilizan el Instagram, últimamente el Instagram, ¿no? O bueno, el Snapchat y todas estas cosas para sacarse fotos, selfies, que con armas de oro y que las casas y que los autos, etcétera. Creo que es parte, ¿no? Y creo que sí estaría bien que lo tocaras. Respecto a lo del narcocorrido, pues creo que al hablar de cómo se ve y esta cuestión un poco de la mediatización, creo que pues ahí puedes abordar ese tema, ¿no? Que es gracias a los narcocorridos, a los videos musicales, en donde tenemos otro acercamiento a cómo se ve, cómo se visten, cuál es el estereotipo, etcétera, ¿no? Entonces no creo que sea necesario que hagas un apartado especial para hablar de narcocorrido. Lo puedes incluir, si quieres, hasta como un subapartado, pero me parece que puede estar ahí, me parece que está ahí presente. Eh, entonces, eso, no sé, creo que eso sería todo de mi parte. Sí, bueno, en ese caso ya lo estaré yo revisando a ver en qué concluyo, pero por ahorita también creo que sería todo de mi parte y pues muchas gracias. Ok. Al final abrimos una ronda de preguntas para tu trabajo en caso de que las hubiera. Ok, Me estoy conectando a la compu. Ricardo, no te escuchas, tienes el micro que apagado. sí, que si le pueden preguntar por favor a Luis Fernando si, ay, perdón, si va a poder estar presente en la sesión del día de hoy. Déjame, le pregunto. Y por cierto, perdón, Yari, en lugar de quitarte de moderadora, la quité de la sesión, perdón. No sé si puede volver a entrar. Ya entró. Ok, perdón. ¿Qué pasó? Que en lugar de quitarte como moderadora, te quité de la reunión, perdón. No pasa nada. No me parece la reunión para unirme en la computadora.
Tengo problemas con eso. ¿Cómo? Perdón, no. No me aparece, es que estoy en mi compu, no sirve el micrófono, entonces me tengo que conectar de mi compu y de celular, pero en la computadora no me aparece la sesión, o sea, Ok, solo me sale que se está grabando, pero no me puedo unir. a ver, espérame. Ay, ¿cómo se le hace esta cosa? Espera. Ok. Te voy a enviar la liga por WhatsApp, ¿está bien? Jessica. Sí, está bien. Ok. Porfa, en lo que están aquí, les pueden sugerir o preguntar eh, a los que hacen falta el día de hoy, si van a entrar. A ver, checa, ya te envié la liga, porfa. Ricardo, Dime. Luis le llamé y Ujú. ya me dice que ya está entrando. Que sí Ok, va a entrar. gracias. Ok, gracias. Gracias, Beto. ¿Nos avisas, Jessy, si con la liga pudiste entrar a la reunión, porfa? Ya estoy entrando. Ya Ok, quiero falta que cargue. muchas gracias. ¿Vas a presentar, Jessica? Sí, en el Word. Ok, bien. Entonces deja de compartir la pantalla. Ya estás nombrada como moderadora, entonces ya tú puedes poner tu pantalla, ¿vale? Sí, gracias. No sé si el que diga después de mí quiera entrar porque mi compu está muy lenta y no carga. Entonces, ¿por qué mejor no lo platicas nada más? Digo, Bueno, está bien. Sí. este, ¿no? Eh, pues sobre sí, el título, pues había planeado que fuera la belleza comprendida a través del maquillaje, la moda y los estereotipos de género. Y pues me agrada ese, pero no sé, no soy buena con los títulos y por ahora no tengo ninguno otro pensado, pero planeaba dejar ese. ¿Lo puedes repetir, por favor? La belleza comprendida a través del maquillaje, la moda y los estereotipos. Sí, continúa. Objetivos, pues identificar el concepto de belleza en diferentes contextos históricos y hacer un recorrido histórico del maquillaje, la moda y los estereotipos de género.
Como preguntas, pues, ¿cómo se ha comprendido la belleza a lo largo de la historia? ¿Cuál ha sido la evolución del maquillaje y la moda? ¿Y cómo se han transformado los estereotipos de cuerpo y género? Y sobre mi hipótesis, la belleza está sujeta a un ideal de lo que se considera bello en diferentes épocas. En ese sentido, el maquillaje y la moda son una herramienta que impulsa los estereotipos de género a través de su uso. Y pues ahora lo que llevo pues son algo de antecedentes de antecedentes sobre el uso del maquillaje y su relación con el cuerpo desde Egipto, que pues es como la civilización en la que podemos, una de las más que resaltan el uso del maquillaje, pues lo se puede ver en sus pinturas, en sus frescos, que lo utilizaban para, no solo como herramienta para embellecer el cuerpo, sino también pues se utilizaba como cuidado personal. Y nace también la preocupación por la belleza, es relacionada con los mitos, con los ritos, perdón, con los ritos, ya sean de alguna iniciación o de muerte, ya que los sacerdotes maquillaban o arreglaban, adornaban a los faraones, porque lo consideraban una relación estrecha con los dioses. Entonces, pues ahí hay un carácter simbólico del uso del maquillaje. Y bueno, también significaba estatus social, ya que las mujeres, bueno, las reinas más bien, las faraonas, eran las que se maquillaban, o sea, tanto hombres como mujeres se maquillaban con tonos llamativos y tonos como el tono ocre o dorados para representar su riqueza y su poder. Y bueno, aquí se puede resaltar que pues el maquillaje no, en este contexto, pues aún no era una herramienta que definía el género, ya que tanto los hombres como las mujeres pues hacían uso del maquillaje. Y después pasando por Grecia y Roma, aquí ya se comenzó a hablar sobre una armonía del cuerpo, y el concepto de belleza se empieza a vincular con algunas perspectivas filosóficas. Bueno, aquí también en sus esculturas, en las esculturas de los griegos, pues podemos observar cómo el cuerpo masculino pues era muy musculoso, se preocupaban mucho por el cuidado. Ya se hablaba de gimnasios o pues sí, de ejercitar el cuerpo. Es aquí también cuando Policleto realiza una estatua que después se le llamaría el canon, y pues de ahí surge como este estereotipo, este estándar, este canon del ideal que los griegos pretendían alcanzar. Y pues también el uso del maquillaje no se alejaba del mismo uso que los egipcios hacían de él. Comenzaron también ya a utilizar algunos elementos de la naturaleza. Bueno, ya desde antes, desde los egipcios se hacían, se me olvidó mencionarlo. Y en Roma, pues igual, es parecido que en Grecia. También le surge este interés por
por la apreciación estética, tanto en hombres como mujeres se da esta apreciación por lo estético. Y bueno, igual aquí ya empieza a haber una preocupación más allá, o sea, por el aseo personal, por el baño. Y pues al igual que con los egipcios, el arreglo del cuerpo también era considerado como un elemento de estatus social. Y ya para finalizar la Edad Media, que es hasta ahora pues todo este recorrido histórico que he estado haciendo, bueno, aún me faltan, pero es hasta lo que tengo hasta ahora. Aquí en la Edad Media empieza la Iglesia Católica y pues digamos que hay como un retroceso o como un opacamiento, porque la concepción de la Iglesia pues radicaba en la adoración de la espiritualidad y rechazaba los placeres del cuerpo, y por eso los aspectos interiores, bueno, más bien exteriores del ser humano deben estar encaminados a Dios, a la Iglesia, y pues los hombres deben de aceptarse tal como eran, pues debido a que eran obra de Dios. Y pues eso también lo podemos observar en algunas pinturas de esa época. Se puede ver los rostros de las mujeres que están totalmente pues, opacos, o sea, sin como cara lavada, podría decir. Entonces, pues aquí como digo, se hizo una declinación al uso del maquillaje, pero sin embargo, aún así, las mujeres de la corte eran las que utilizaban el maquillaje. Aquí ya hay como el uso del maquillaje repercutía a las prácticas sociales, y ya se veía un poco que la mujer pues debía dedicarse al hogar, y debía de comportarse de una manera sumisa, y pues estaba ya sujeta a los deseos del hombre, y pues si usaba el maquillaje era como, pues nada más, como lo dije ahorita, ella era como el instrumento de exhibición, por así decirlo. Y bueno, hasta ahora es lo que tengo de avances. Ok, bien, Jessica. Tengo varias cosas que comentar. De entrada, bueno, el título yo no lo veo tan mal. La belleza comprendida a través del maquillaje. No sé si yo pondría lo de moda y estereotipos al principio, es decir, moda y estereotipos, la belleza comprendida a través del maquillaje. O la belleza comprendida a través del maquillaje, o la belleza comprendida a través de la moda y el maquillaje, ¿no? Y quizás quitaría lo de los estereotipos. Es cuestión nada más de barajear, pero me parece que están ahí presentes en el título. Quizás yo agregaría un poco a lo mejor el concepto de historia. Mira, en tu caso, por lo que platicaste, noto que hay ya un trabajo de mucho, digamos eso, de mucho contexto y mucho contexto histórico, ¿no? O sea, desde identificar que desde los egipcios, luego que los griegos, los romanos, no sé qué, o sea, eso lo noto que pues que ya lo tienes, que lo has trabajado, no sé si a través de textos, de libros, de enciclopedias o de redes o de Wikipedia o lo que sea, pero pues se nota que ya tienes ahí un avance importante. Lo que me queda un poco como duda, y esto yo te lo sugiero, es una digamos, sugerencia para tu ensayo, es hacia dónde quieres llevar todo esto, pues. O sea, toda esta cuestión del contexto, porque recuerdo que al inicio del semestre y en el anterior coloquio, tú mencionabas que querías un poco, pues, ver esta cuestión de la evolución en los hombres, ¿no? Que se da en el siglo XIX,
principios del 20, cómo de repente viene esta onda de que el hombre no utiliza este maquillaje, no sé qué, y querías como que explicar esto como un poco, pues un interés muy contemporáneo tuyo, ¿no? Ujú. A lo que voy en términos de un trabajo de historia cultural, o sea, todo este gran contexto que nos has hablado, del cual nos has platicado, y un poco por la pregunta que tú generas, o sea, cómo se ha comprendido la belleza en la historia, pues, o sea, tu pregunta no me remite a algo como contemporáneo, pues, sino más bien que es una forma de hacer historia, sino más bien algo más revisionista, pues, ¿no? Es decir, voy a revisar a lo largo de la historia cómo se ha comprendido el maquillaje, ¿sí? Pero si es esa la pregunta, pues yo en gran medida dejaría un poco de lado esta cuestión de la moda y los estereotipos del título. O sea, sería la belleza comprendida a través de la historia, o sea, el maquillaje, recorrido histórico de la belleza del maquillaje. No sé, ¿me explico? Ujú. Porque a lo mejor serías algo menos, digamos, a lo mejor menos de historia cultural como la plantean estos grandes autores, pero pues quizás sea pues eso, una especie de recorrido histórico, una especie ya no tanto hablarnos de antecedentes, sino un poquito identificar esta evolución a lo largo de la historia, que me parece un poco difícil simplemente hacerlo así, pero que bueno, podría funcionar y además creo que más que simplemente sea un recorrido, podrías apostarle a esto que también has mencionado, que como la belleza y el maquillaje tienen que ver más, no solamente con esta cuestión de la moda o de los estereotipos, sino como con cuestiones más ideológicas del contexto histórico, ¿sí? O sea, por aquí mencionabas, ¿no? Que el maquillaje tiene una cuestión ritual, que no es simplemente por la belleza, sino muchas veces da un estatus, o tiene que ver con el cuidado de la piel, o el cuidado del cuerpo. Por aquí mencionaste algunos ejemplos, pero ahorita yo me puse a pensar, como por ejemplo en Japón y con esta cuestión de las geishas, que también tiene que ver como con esta onda del maquillaje, ¿no? Que bueno, está anclado a otro tipo de cuestiones, al teatro, pero también a la prostitución, pues, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo hacer este recorrido hasta quizás, digamos, súper general, es decir, como de lo súper general, hasta llevarlo probablemente, creo que ya se nos fue Jessica, ¿verdad? El internet, ahí me dijo, sí, ya no está. Me Sí. dijo que el internet estaba fallando muchísimo. Uy, qué lástima, pero bueno, no sé si están de acuerdo ustedes conmigo, que nada más lo que siento que falta en este recorrido que está haciendo Jessica es cómo llega por lo menos a México. Y más bien lo que le quería decir es que siento que nada más hace falta que haga un cierre, ¿no? O sea, que venga de lo súper general a lo particular. Eh, Esperemos que después haya forma de comunicarse con ella, pero me parece que hay un acercamiento, eso, más revisionista al tema y que pues para la materia creo que podría funcionar. En fin, esperemos que después se incorpore. Ok, pues seguiría Luis Fernando y creo que con él cerraríamos. eh, y bueno, generaríamos preguntas para todos en la que están los compañeros, pues, ¿no? Luis Fernando, ¿andas por acá? Ricardo. Sí. Lo que dijiste ahorita, se lo acabo de enviar a Jessica. Le envió un audio, entonces se Ok, escuchó. de todos modos, pues está grabando la sesión y pues ella ya Ah, podrá revisar después con calma eso. va. Sale. Luis Fernando, adelante, porfa. Son las 11, tendrías 15 minutos. 10. Hola, ¿se escucha? Sí, todo bien. Ok. Ya te nombré moderador para que si necesites presentar algo, lo hagas. Mm, Pues, primero, el título que tengo
por ahorita. No sé si lo voy a cambiar. Es corrido mexicano, nacimiento y evolución desde la revolución hasta el surgimiento del narcocorrido. Es porque el trabajo va a ser básicamente un recorrido desde el corrido de la revolución, porque en algunos lugares encontré que se dice que el corrido existe desde mucho antes, que el romance español se puede decir que también es corrido, pero cuando se empezó a conocer bien como corrido es en la Revolución, o sea, el corrido mexicano es el corrido de la Revolución, por eso voy a poner desde ese punto. Y pues hasta el narcocorrido porque es pues un tema principal que quiero tomar, el narcocorrido, y cómo nace y cómo fue evolucionando. Entonces por eso es este título. Lo que tengo escrito es un poco un primer, no sé cómo decirlo, un intento, no, bueno, no intento, un primer borrador de la introducción en el que intento, pues, como decía en, en el documento que pasaste, que decía que se tiene que intentar, pues, generar un interés, se tiene que dejar claro que se va a ver y todo eso. Eso fue lo que fui intentando, empezando un poquito fuera del tema principal para encaminarlo e intentar dar ese primer interés desde el inicio de la lectura, después ya dirigiéndolo bien hacia lo que se quiere estudiar. Empiezo a hablar un poco del arte y de la música en general, y ya poco a poco lo dirijo hacia el corrido y el narcocorrido, que es justamente, también incluí, mencioné un poco a la literatura porque es una parte importante de lo que voy a tratar, porque dentro del corrido algo importante son las letras del corrido. Entonces, parte de la literatura es parte de eso, viniendo pues desde la creación de poemas y de recitar esos poemas, después añadirles música a esos poemas, y así se crea la música con letra y todo eso. Y como digo, la letra del narcocorrido es algo que es muy importante. Es básicamente de las características más llamativas de este género musical. Entonces está incluido ahí también. También, como digo, dejo claro que se va a estudiar pues el corrido y el narcocorrido y o sea, como la evolución, un recorrido temporal, histórico, y viendo también un poco los contextos, los alrededores que estaban pasando, pues socialmente. Y algunas preguntas que quiero un poquito explorar, algunas un poco secundarias, otras más dirigidas al tema central, también están incluidos. Las intenté agregar, como incluir dentro de un párrafo, que no estuvieran como excluidas, sino que estuvieran dentro del texto. Bueno, que algunas preguntas, como digo, algunas son más secundarias, serían
qué importancia tiene la letra en la creación de este género musical, que como digo, es una parte muy importante del corrido, de lo que se habla y cómo se habla, cómo se tratan las historias. Incluso que sean historias ya es una característica de la letra del narcocorrido. Si cambias eso, ¿qué tanto podría seguir siendo un corrido? ¿O qué tanto podría seguir siendo un narcocorrido? Entonces, ¿qué tan importante es? Um, También un poco, una pregunta secundaria es qué tanto es importante hablar de, de géneros musicales, porque decir corrido y decir narcocorrido son dos palabras diferentes, ya deja claro que se toman como dos cosas diferentes. Aunque tengan algo en común, ya se toman como algo diferente. Entonces, ¿por qué se toman? ¿Dónde están esas diferencias suficientes para denominarlo con un nombre distinto? Tal vez no dando una vuelta de 180 grados, pero pues dándole un nombre, un nombre diferente. Sí, aquí como dije, tengo escrito: este trabajo está centrado en el narcocorrido y su evolución desde sus primeras apariciones hasta las más actuales, analizando los cambios sonoros, un poco teóricos musicales y líricos, observando qué temas se tratan y de qué manera se hacen, y logrando observar el camino que esta música fue tomando en el tiempo y cómo se fue adaptando a los cambios de contexto que lo rodea. Esto como digo, lo que quiero no es ver como un tiempo pequeño, como de los años 30 a los 40, que fue el narcocorrido, sino el recorrido desde sus inicios hasta cómo es ahorita y qué tanto ha cambiado y cómo evolucionó del corrido al narcocorrido. Entonces, para hacer eso se necesita como un poco una temporalidad más grande que solo 10 años. Ya por último, lo que tengo escrito es un poco cómo tengo pensado tratar el resto del trabajo. Pues, primero, otra vez, regresando al documento que tú pasaste, un siguiente apartado sería un estado de la cuestión, que he investigado, qué lecturas he encontrado acerca de la historia del narcocorrido, también de comunicación, no en el sentido de tecnologías como de radio o internet y todo eso, sino cómo se genera una comunicación desde el autor de una obra, pasando por la obra y hasta llegar al receptor de esa obra. A ese tipo de comunicación me refiero. Después, la problematización, por qué es importante hablar de este tema. Y ya por último, ahora sí, todo el desarrollo. Que lo que tengo más o menos pensado, más o menos imaginado, sería pues ir desde el narcocorrido hasta un poco los inicios. Eso sería como un apartado, tratar cómo era esa música, después una, entre comillas, segunda ola, y por último ya hablar del narcocorrido actual. Es más o menos la idea que tengo de cómo tratarlo. Y creo que ya está. Bueno, también
Como digo, tengo ya algunas lecturas, algunas... a ver, ¿dónde está? Tengo algunas lecturas, unas hablando un poco de la relación con la música española, porque es una parte importante de cómo suena y porque desde el romance español una característica ya era ah, el contar historias. Entonces, de hecho, desde muchísimo antes, desde los trovadores, los juglares, otros que les decían los goliardos, una, una característica de la música que estas personas hacían, que ellos estaban en la Edad Media, era, era justamente contar historias, ir de ciudad en ciudad y contar historias. Lo hacían para entretener y para que pues, los pobladores les dieran dinero, pero era eso, era contar historias. De ahí pues nació un poco lo que es el romance español, y una vez se hace la conquista de México, se empieza a combinar todo, de allí nace el corrido, y cuando comienza a existir narcotráfico y conflictos de narcotráfico, cuando se empiezan a notar ya es cuando nace el narcocorrido. Entonces, por eso fui investigando un poco desde eso, desde atrás, desde el romance español. Después también cosas más, eso de cómo se comunican. Conté una lectura muy interesante sobre el paisaje sonoro, que gran parte esta lectura está centrada más en cómo suena un lugar, su paisaje sonoro, pero tiene algunos conceptos que me llamaron la atención y que creo que se pueden incluir bastante bien para explicar varias cosas que quiero explicar o que quiero como explorar en las canciones, como el concepto de objeto sonoro, no solo paisaje, sino ya un objeto sonoro, que se puede denominar un objeto sonoro. Una canción puede ser un objeto sonoro, o los objetos sonoros dentro de la canción que lo hacen de ese género, que esta es una parte que dije que quería explorar un poco, porque el corrido y el narcocorrido se consideran géneros diferentes. Pues esto es una pequeña partecita que puede ayudarme a explicarlo. También lecturas ya más centradas en la música mexicana, la música tradicional mexicana. Muchas veces se habla mucho del mariachi, es como el más tratado, de lo que más encontré, pero también se menciona un poco el narcocorrido, aunque sigue estando muy de lado, y se centran aún más en el corrido revolucionario. Entonces, esta parte ha sido un poquito difícil, pero encontré algunas cosas que hablan del narcocorrido. Y pues ya por último, canciones que estoy viendo, que ya se me pasó el tiempo rápido. Ricardo, a ti ya te había mencionado algunas. El Pablote es una que es la que se considera el primer narcocorrido del que se tiene registro. Quiero ver si encuentro un libro que vi que puede ser muy interesante, pero aún no lo encuentro bien. Es Cantar a los narcos, voces y versos del narcocorrido. Ese todavía lo tengo pendiente para leerlo. Pero bueno, El Pablote es la primera canción que se le denomina como narcocorrido, aunque en ese momento no se denominaba así. Tiempo después, ya viendo sus características, ya se vio que pues, más o menos sí. Escuchándola se siente diferente a algunos corridos de la revolución.
sí se notan algunas diferencias. Obviamente en el tema, que no se hablan de pues héroes de, de la revolución, sino que se hablan de matones o de narcos, cómo se mataron. O sea, que el Pablote llegó y quería matar a la otra persona y la otra persona respondió con disparos y ahí quedó el Pablote. También una característica bastante llamativa es que en este narcocorrido no se deja ver al protagonista como un héroe. Eso también ya te lo había mencionado a ti, Ricardo. Sino que termina la canción como con un tono amargo para él, para el protagonista. O sea, solo dice, ahí se murió, o sea, y ahí se quedó. Por lo que hizo, ahí se quedó, ahí murió. En comparación con otras canciones, como, como la de, creo que es del Commander, una canción que va a un Sergio Ramos. Termina con él como si fuera un héroe, diciendo, lo mataron en la sierra, pero nunca soltó la pistola. Se murió con la pistola en la mano. Así dice. Entonces son formas, es el mismo tema, pero son formas diferentes de tratarlo. Entonces, quiero ver cómo se llegó a eso, cuáles fueron las influencias para que se cambiara, para que cambiara esa forma de tratar el narcocorrido. Y creo que ya sería todo. Ya me pasé del tiempo. Ya está. Sí, un poco, pero bueno, finalmente eres el último y pues no, hoy no hubo tanto fórum. Pero bueno, de entrada, Luis, me parece que hay algo de avance, hay trabajo que se empieza a notar. Yo te sugeriría 3 posibles escenarios para este ensayo. Uno, que sea un poco como lo que le decía a Jessica, un ensayo más revisionista, hacer como todo esto que nos has platicado, esta evolución, desde esta onda de los romances, de los juglares, de cómo pues, en la Edad Media existía este tipo como de, pues sí, de personaje que iba de pueblo en pueblo, contando las gestas heroicas generalmente, hasta llegar pues a esta influencia en el México colonial, después, bueno, el México prerevolucionario y el México revolucionario, y después esta evolución que nos muestras o que nos identificas con este corrido del Pablote, en donde ya hay un cambio un poco temático, hasta llevarlo a este ya otro cambio temático. Ahí creo que tendrías un ensayo digno, digo, con esta corte revisionista, del cual no soy tan fan, pero que bueno, puede funcionar, y que en tu caso, para tu tesis, pues puede funcionar como eso, como entender el fenómeno en términos generales, en términos contextuales, la evolución de esta música. Por ahí podría ser una posible vía. Otra posible vía que podría tener digámoslo así, este trabajo es, bueno, creo que es la segunda vía que podría funcionar. Es más un trabajo un poco semiótico, ¿sí? Y eso es de historia cultural, y en el cual, y tú lo mencionaste por aquí, a través de las letras de estos corridos, que por ejemplo pudieras evolucionar, o sea, sí, claro, el contexto, de dónde viene el corrido, la evolución, esta que ya nos platicaste, pero concentrarte, por ejemplo, en 3 o 4 letras, o 3 letras de corridos específicos. Uno, el corrido de la Revolución Mexicana, en donde sí,
se nos cuentan ciertas gestas, ciertas batallas, que si la delita, que si el corrido de Zapata, que si el corrido de Villa, que si el corrido de quién sabe quién, ¿no? En donde sí hay una construcción heroica de los personajes, hay una construcción que tiene que ver con la revolución, hay el uso de ciertos términos, muy simbólicos algunos, además, bueno, de esta cuestión musical, que pues a ti te interesa por ser músico, pero que quizás, digo, estos conceptos de paisaje sonoro y esto está bien, o sea, están bien, pero que quizás te pudieras concentrar más en la letra, ¿no? O sea, en un ejercicio un poco más, lo vuelvo a decir, semiáptico, semántico, hermenéutico, ¿no? ¿Qué está en las letras? ¿Qué dicen esas letras? ¿Cuáles son las palabras claves de esas letras, los conceptos, los simbolismos de esas letras? Y después esta evolución que me parece muy pertinente y muy interesante que dices, pero bueno, hay un tipo de corrido que es de la Revolución Mexicana que sí habla de hechos violentos, habla de leyendas, de muertes, de balazos, de qué sé yo, pero fundamentalmente ese corrido de la Revolución Mexicana habla de eso, ¿no? De la Revolución Mexicana. Y de repente hay una evolución temática, ¿sí? Ya es este personaje del Pablote que ya es un traficante, ya es una persona que se dedica a traficar, si no mal recuerdo, como con amapola, me parece que da a entender, o que este personaje se relaciona como con esto, ¿no? Hay una evolución temática, pero ojo, Luis Fernando, y que creo que ya más o menos en alguna sesión que habíamos tenido te lo había dicho, empieza a ver este toque de la moraleja, ¿no? Como estos cuentos que se utilizan y que Vladimir Prop lo menciona muy bien, como estos viejos cuentos que se utilizan con finalidades a veces educativas, ¿no? Hansel y Gretel es el ejemplo clásico, ¿no? Como estas narraciones, estos cuentos que en muchas ocasiones están construidos sobre mitos o sobre, llamémosle, hechos reales o cosas que probablemente pasaron, pero que obviamente se mitificaron o se agregaron más elementos, pero que la narrativa cumplía con esas funciones. Sobre todo en el caso del cuento, y bueno, sigue funcionando, pues en el caso del cuento, pues cumple con una función, eso, moralista, moral más que nada, a través de la moraleja. Por algo se llama moraleja, pues, ¿no? En la que se deja un tipo de enseñanza. Cuando te cuentan el cuento, pues de que no hagas esto, porque es probable de que te pueda suceder esto, ¿no? Entonces, un poco ese es también el estilo, el porqué de estas, de estos narcocorridos, pues, y de estos cuentos o de estos, llamémosle así, pues de cómo se utilizaban en la Edad Media y después cómo se utilizan en la Revolución. En las revoluciones, un poco para contarles a los demás que Zapata era un héroe, para que quede para la posteridad, para que haya como este legado, ¿no? O la delita también es como, bueno, en las escuelas pues se utiliza, ¿no? La participación de la mujer, etcétera. Pero ahora lo interesante es cómo eh, estilo musical, por no llamarle género, empieza a crecer y ahora identifica, por ejemplo, las gestas de estos personajes, ¿no? Un traficante de droga, y que al final nos da esta moraleja, pues sí, eh, fue un tipo que hizo muchas hazañas, es un tipo que derrochaba dinero, es un tipo que enfrentaba a la policía, qué sé yo, pero que al final termina mal su vida, pues, ¿no? Al final termina muerto, es decir, sí, mucho prestigio, sí, mucha fama, sí, mucho dinero, sí, mucho lo que sea, pero al final termina muerto, ¿no? Y hay digamos, y estructura musical musical, más bien esta estructura narrativa en las letras de estas canciones, pues conllevan esta moraleja, ¿no? O sea, sí, te puede ir bien económicamente si te metes en ese mundo, pero al final vas a terminar muerto, ¿no? Y entonces, en un tercer momento, si ya, digamos, a través de las letras nos explicas qué onda con la revolución, cómo era
qué cosas narraban estos corridos de la revolución, cómo lo narraban, cuáles eran como estas metáforas o estos, bueno, las letras de estas canciones generalmente no son muy metafóricas, ni muy alegóricas, ni muy figurativas, suelen ser muy directas, pues, ¿no? Pero bueno, ¿qué términos, qué conceptos, qué símbolos, qué significados están ahí? Después, como te digo, esta evolución, y después llevarlo al momento en el que sí se sigue hablando de narcotraficantes, de violencia, etcétera, pero ahora ya no con este sentido de la moraleja de, hey, si te metes a este mundo vas a terminar mal, sino, aquí te cuento la historia de una leyenda, de un mito, ¿no? O sea, ya no con esta cuestión de no te metes a este mundo porque vas a terminar muerto, sino ya con esta cuestión de ensalzar a un personaje, o en muchas ocasiones, como pues es sabido, contratan estos grupos para cantarle en honor a un líder de un grupo criminal, ¿no? Ya no hay o digamos la moraleja es diferente, o la moraleja ya no es tan, llamémosle así, tan de no te metas a este mundo, ¿no? En muchas ocasiones es hasta casi sé como él, ¿no? Es un ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, yo veo estas dos opciones de por dónde se puede ir tu trabajo, que reconozco que se nota que hay avance, que hay conocimiento, que hay, digamos, un esfuerzo por tener mayor claridad del trabajo, pero creo que me queda la impresión que te puedes ir como por estos dos lados. Por una muy revisionista, o por otra, muy sobre las letras, porque además creo que las letras te puede dar mucho, y además eso te puede abonar para tu tesis, pues, ¿no? Ya empezar a hacer un primer acercamiento de análisis más puntual sobre las letras, más allá de que si el paisaje es sonoro, etcétera, que está bien, yo no te digo que no lo consideres, yo no te digo que no es, que no aplaudo que hayas encontrado estos conceptos, pero no sé si el ensayo ahorita está para eso. Si lo que tienes te da para hacer un análisis sobre esta parte de estas cualidades del paisaje sonoro, del objeto sonoro. Pero me parece que lo que sí puedes hacer es un buen análisis de las letras, un buen análisis de esa evolución. Es más, hasta un análisis histórico, quiénes escribieron estas canciones, ¿no? Cuándo se publicaron, qué conjuntos, qué grupos las tocaron, etcétera, etcétera. Entonces, para finalizar, Luis Fernando, yo lo que pienso nada más es que tienes que, en este momento, tomar una decisión práctica, ¿no? Con lo que tienes y con lo que, digamos, el tiempo que tienes, lo que puedes lograr hacer o lo que puedes hacer, ¿sí? Yo dejaría por aquí mis comentarios sobre este proyecto y pues abriría una ronda de preguntas a estos tres proyectos que nos han, estos tres adelantos que nos han presentado Yari, Jessica y Luis Fernando. A ver, los demás, digo, no es obligatorio, si no tienen nada que opinar, pues también es válido. A ver, adelante, Alexander. Ok, ¿se escucha bien? Nada más sería una pregunta para Yari. Si piensas en tu trabajo, en la descripción, en lo que estaba comentando Richard, en cuanto a la descripción de cómo nace una buchona, no sé si te interese enfocarte a describirlo más de una manera psicológica o nada más en cuanto a hechos. Y creo que sería nada más la única pregunta que tengo. Gracias. Creo que más bien estoy enfocada en lo estético. Creo que sí he estado leyendo un poco y sí hay cosas que hacen referencia a lo psicológico
Y aunque sí me interesa de manera personal para mi ensayo, me parece que estaría metiéndome en cosas pues ya muy distintas. Entonces, por ahorita lo que tengo pensado es plenamente en lo estético. Sí, estoy de acuerdo. Creo que no está de más, es pertinente la pregunta, comentario de Alexander, esta cuestión de un perfil, pues más o menos, pues sí, psicológico, ¿no? Que nos dé pauta o de por dónde, pero creo que más bien, si no un perfil psicológico, porque estoy de acuerdo, Yari, que podría encaminarse a otro tipo de estudio, yo sí pensaría que en esta descripción, y creo que esos elementos sí los podrías tener además de su característica visual, cómo se visten, cómo se peinan, ciertos elementos de códigos corporales o de vestimenta que están presentes. A lo mejor esto, como este contexto sociocultural, a partir de esta tesis o de esta hipótesis que tú planteas. Por un lado, mujeres con carencias económicas, ¿no? Y que pues visualmente se puede mostrar porque hay como fotos de sus espacios, de sus lugares, etcétera. Y por el otro lado, mujeres que pues nacieron pues ya en cuna de narcos, por así decirlo, y que obviamente sus contextos, sus espacios son diferentes, ¿no? No sé si quieras contestar, Yari. Sí. Bueno, nada, pues mencionando que una de las primeras lecturas que hice, pues es precisamente, creo que se llama El papel de la mujer en el narcomundo, pero está basado, utiliza mucho a Sigmund Freud y sí hace mucha referencia pues a esto que yo decía al principio, que es una mujer que debido a sus carencias económicas pues se permite manipular psicológicamente para poder llegar pues a estos anhelos, pero en cambio también hay otras mujeres, y esto pues va a ir un poquito en la conclusión, cómo se ve desde afuera, que ven, hay mujeres, perdón, que desde afuera ven a las buchonas como que son empoderadas, cuando en realidad no, cuando en realidad aún existe una misoginia y hay mucho pues valores pues misóginos, pero no lo digo explícitamente, pero creo que sí tengo mucho, sí hago mucha referencia a esta mentalidad. No lo digo explícitamente de que es un perfil psicológico, pero me parece que sí hago un poco de mención porque sí es pues importante, pero no es pues el enfoque. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los dos, a Alexander y a Yari. No sé si hubiera alguna otra pregunta, comentario. De los propios expositores, un cierre, nada Yo más. solo, Adelante, Beto. yo solo quiero decir que los tres ensayos suenan bastante interesantes y ya estoy ansioso por leerlos ya cuando estén finalizados. Sí, concuerdo, agregaría que, y espero que porque ese es el espíritu de hacer esto, de pedirles desde el principio una idea, de que la fueran desarrollando, de irles pidiendo algunas cosas del coloquio anterior, de este coloquio, es que el ensayo, el trabajo final, pues sea eso, un trabajo más meditado, más pensado, más concreto, y que pues eso pueda ser un trabajo más digno de ustedes y de su esfuerzo. Entonces, si ya no hay mayor o ninguna participación, nada más recordarles, mañana estaría Sergio, estaría Maximiliano, estaría Alexander, Juan Alberto, que la verdad pues no sé qué ha pasado con él, pero pues está considerado, Beto, Saúl, que también tiene rato que no sé qué onda con él, Elia, que estuvo un rato aquí, pero que desapareció, y Abigail, que bueno, hoy no se presentó, pero ha estado constantemente. Entonces, mañana, sí, por favor, puntuales, los que inician, y mañana sí, por favor, tratar de ajustarnos a esos
máximo 10 minutos para que sobre todo pueda existir una retroalimentación. Y pues bueno, por el día de hoy terminamos. Les agradezco a los que hicieron el esfuerzo, a los que estuvieron aquí presentes, a los que se dieron la tarea de escuchar atentamente los trabajos de sus compañeros y opinar algo, ¿sí? A los que hicieron su presentación, les agradezco ese esfuerzo, les reconozco ese esfuerzo y pues adelante, como dice Beto, me parece que tienen buena pinta los trabajos, obviamente hay que concluirlos, pero me deja una muy buena sensación estos 3 proyectos que nos han presentado sus compañeras y compañeros el día de hoy. Sin más, pues bueno, dejamos esto por hoy y nos vemos mañana. Que tengan buen día y se cuidan. Buena tarde. Buenas Buenas tardes. tardes. Igual, nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Bye. Ahí. Bye.